Comienza Letras Encadenadas. Presenta y dirige Miguel Ángel Cáceres. Y además con Diego Ollero desde Avellaneda, en Argentina, narrando el fabuloso y divertido cuento El hoyo de la corona. María José García Molina leyendo 4 fascinantes fragmentos del magnífico ensayo cómico Historia cómica de Zarzuela, del brillante y sensacional escritor Enrique Gallú Jardiel, editado y publicado por la extraordinaria editorial Verbum. Miguel Ángel Cáceres García, con sus elocuentes preguntas al propio Enrique Gallú Jardiel. Gladys Cepeda con su maravillosa sección La Viajera Nocturna, homenaje a Miguel Gómez Bao. Maximiliano Curcio con su soberbia sección La Bitácora del Curioso Aprendiz, y María de los Ángeles Ovejero en la parcela técnica. Ni pintiparado le viene la intervención del fenomenal cómico Diego Ollero desde Avellaneda, en Argentina, con su fabuloso, divertido e inédito cuento El hoyo de la corona. A esta primera historia, amigos y amigas internautas y oyentes de nuestras Letras Encadenadas, una narración a la antigua de reyes, siervos y vasallos, donde les aseguro que se van a entretener bastante al escucharle. Seguiremos con la lectura de 2 notas de prensa enviadas por las editoriales Anaya y Drácula. La tertulia la celebraremos con el magnífico y excelente escritor, ensayista y humorístico Enrique Gallú Jardiel, que ha creado, elaborado y combinado un fastuoso ensayo aparentemente serio, pero según vamos andando por él se muestra risueño, divertido, mordaz y socarrón. Historia cómica de Zarzuela le ha editado y publicado la fenomenal editorial Verbum. Finalizada las risas, nos visitará maravillosamente La Viajera Nocturna de Gladys Cepeda, homenaje a Miguel Gómez Bao. A los pocos instantes la relevará vigorosamente La Bitácora del Curioso Aprendiz de Maximiliano Curcio. Terminaremos informándoles de la invitada estelar de la segunda historia del programa. Vamos caminando. Soy Gladys Cepeda. Soy Miguel Ángel Cáceres. Hacemos hemisferios. Hemisferios. Un espacio virtual donde desaparecen las distancias y se une la palabra, el sonido, los silencios, las formas. A través del arte, la ecología, la filosofía, la literatura, la música y más. Pueden encontrarla en https://inclinada revista-hemisferios.blogspot.com. Desde Anaya Infantil y Juvenil, Laura Galán. Desde Anaya Infantil nos llegan las siguientes noticias. Raúl de Leo imagina cómo podría haber evolucionado la naturaleza sin la intervención del hombre. Déjate sorprender por los maravillosos animales, plantas y paisajes del nuevo continente Terra Última. Parecía que ya habíamos recorrido y cartografiado toda la superficie del globo terráqueo, pero resultó que algo se nos había pasado por alto, algo que ningún atlas reflejaba, nada más y nada menos que un continente entero, Terra Última. El explorador Raúl de Leo descubrió Terra Última después de varios años de búsqueda. A través de dibujos coloridos y detallados nos presenta sus expediciones y los maravillosos animales, plantas y paisajes que encontró. Las anotaciones de su diario dan testimonio de las privaciones que hubo de sufrir y de los encuentros extraordinarios que puede deparar los viajes.
Terra Última ya ha generado un enorme revuelo en el ámbito de la ciencia y ahora todo el mundo puede llegar a conocer el continente desconocido. El colega explorador y biólogo Johan J. Steen ha tenido acceso al archivo de Deleo y ha llevado a cabo una selección tanto de sus láminas como de sus apuntes para que todo el mundo pueda formarse una imagen fidedigna de este continente nuevo y fascinante. La única pista que ha dado Deleo sobre su ubicación fue 9 años antes de descubrirla. Debemos buscar Terra Última entre Alaska y Asia. Hay que poner rumbo desde el mar de Chukotka hasta el mar de Beaufort y a continuación ir con la mira puesta en el Golfo Delta. Como broche de oro, Deleo eliminaba cualquier posible resto de ambigüedad. Desde allí no hay manera de perderse. Sobre las dimensiones de Terra Última no puede afirmarse nada con seguridad, basándose en el archivo, salvo que el continente es enorme. En sus anotaciones, Deleo se refiere a horizontes inmensos y cadenas montañosas que se extienden hasta donde la vista alcanza. Abandonó un intento de medir una franja costera al cabo de 6 semanas y 842 kilómetros. Es cosa de locos, como encontrar una aguja en un pajar. Garabateó en su diario. Para más información, Laura Galán, Anaya Infantil y Juvenil. Bien, y ahora desde sube sintonía. Desde Tladracu, José Dávalos. Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. El cineasta Guillermo del Toro adapta esta historia al cine en 2021. El 17 de diciembre de 2021, enero de 2022, en España se estrena la adaptación al cine de Nightmare Alley por Guillermo del Toro. El premiado director cuenta para esta película con los actores Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, David Strathairn y Willem Dafoe. Es una buena ocasión para revisitar la magnífica adaptación a la novela gráfica que hizo Spain Rodríguez, conocido autor underground americano y amigo de Robert Crumb, quien le consideraba uno de los 10 mejores autores del mundo, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento. En 1995, Ebon Books aceptó el proyecto de Bob Callahan y Art Spiegelman de adaptar al cómic varias novelas de serie negra. La primera adaptación fue Ciudad de Cristal de Paul Auster, a cargo de Paul Karasik y David Mazzucchelli. La segunda adaptación fue Perdita Durango de Barry Gifford, llevada a cabo por Bob Callahan y Paul Giles. Nightmare Alley era la tercera novela prevista, aunque finalmente dio a la luz en la editorial Fantagraphics Books. Esta adaptación de la novela de culto de William Lindsay Graham, ilustrada con el estilo personal e hipnótico del legendario Spain Rodríguez, es un estudio de las miserias del show business y de la obsesión, mejor dicho, por alcanzar el éxito de cualquier precio. El oscuro, sombrío mundo de una feria de segunda categoría se nos presenta lleno de buscavidas, timadores y femme fatales. Nightmare Alley mezcla a partes iguales la estética de la parada de los monstruos freak de Todd Browning y las películas de serie negra de los años 30 y 40 del siglo pasado. La novela original, publicada en 1946, ya fue llevada al cine en 1947 en una película dirigida por Edmund Goulding y protagonizada por Tyrone Power. En España se tituló El callejón de las almas perdidas. Nightmare Alley es un relato denso, misterioso, negro, erótico, retrato inolvidable del amoral Stanton Carlis, que logra ascender de mentalista de circo a exitoso espiritista, aprovechándose de crédulos hombres de negocios y de ricas viudas. Profundamente arraigada en la estética y la temática de la película de serie negra y en la literatura, Hard Boiled de Dashiell Hammett, James M. Cain o Jim Thompson, Nightmare Alley es una historia sólida que explora los rincones más oscuros del comportamiento humano. Integrante de una generación de autores de cómic que construyó su reputación rompiendo tabúes, el instinto de Spain para el sensacionalismo adapta perfectamente a la literatura pulp, origen de Nightmare Alley Time Magazine. El callejón de la pesadilla de Stanton Carlis podría ser su propia y árida alma, revelada a través de la precisión implacable del arte de Spain Rodríguez.
La zarzuela, también denominada género chico, es uno de los denominados espectáculos musicoteatrales más genuinamente españoles. Se la llama género chico porque normalmente sus obras constan de un solo acto, aunque hay otras muchas con los tres respectivos actos. Unas eran de cariz serio y otras, en cambio, cómico. Tuvo su gran esplendor en la segunda mitad del siglo XIX, aunque desde tiempo inmemorial del inolvidable siglo de oro de la literatura española ya se representaba. A comienzos del pasado siglo XX empezó a decaer, tuvo un pequeño resurgimiento con, por ejemplo, la de Manojo de Rosas, antes de la Guerra Civil Española, pero a la conclusión de esta desapareció casi por completo. En los tiempos actuales se sigue representando, pero a mi juicio de forma testimonial y con remembranzas de tiempos muy sepultados en el halcón de los recuerdos. Yo estoy prácticamente convencido de que llegará un día en que no solamente no se escenifique, sino que sea sepultada en el cofre del olvido. De más o menos todo esto se hace eco el fabuloso y sensacional escritor y por ende ensayista Enrique Gallú Jardiel en su Historia cómica de la zarzuela, un ensayo aparentemente serio, pero es, como su título muy bien indica, cómico divertido. Le ha editado y publicado la fabulosa editorial Verbum. Historia cómica de la zarzuela es un ensayo riguroso que mezcla el diálogo y el canto con obviamente una partitura musical. Podemos decir que es lo contrario de la ópera y quizás el antecedente de lo que hoy conocemos como musicales. Al hilo de esto, leí la semana pasada en un periódico de alcance nacional español que los musicales eran la ópera de los pobres, salvando, claro, está la distancia de tiempo y evidentemente del espacio. De las zarzuelas eran óperas de las clases populares, óperas de las clases populares, que no se podían permitir ni por asomo gastarse su guita en una entrada, por ejemplo, en el Real o en el Liceo. Enrique Gallú Jardiel ha sabido muy excelentemente combinar esa seriedad con un ritus de fantástica espontaneidad y comicidad. Viajamos con él por las zarzuelas menores, como he dicho al comienzo de este comentario o reseña, de un acto, y de las mayores, 3 actos. 2 ejemplos de estas primeras son La Gran Vía y Agua, Azucarillo y Aguardiente. De la segunda, Maruxa, El Caserío o Luisa Fernanda. Por desgracia, para las no espectadores o espectadoras, a la zarzuela se podrá pensar que es algo muy madrileño, muy de Madrid castizo. Lo cierto es que no es así, pues en todas y cada una de las diversas regiones españolas hubo alguna. Me viene a la memoria Maruxa, La Dolorosa, Gigantes y Cabezudos, la de Soto del Parral, etcétera. Ustedes, a lo mejor, amigos y amigas internautas y oyentes, se podrán preguntar cómo lo ha logrado Enrique Gallú Jardiel. Pues primeramente es un gran aficionado, segundo, oyendo e investigando, y tercero, dando a todo esto un gran cariz enteramente simpático para alcanzar al menos de los lectores y las lectoras una sonrisa y un poquito de evasión de su cotidianidad. Por otra parte, alguien podría pensar que este ensayo tiene una estructura monocorde, nada más lejos de la realidad, pues en él se podrán encontrar, yo no lo voy a desvelar, otro género literario que le hace ser aún más atrayente, divertido y original. Historia cómica de la zarzuela no es solamente un ensayo como los demás, sino también distinto. Podemos decir que es un tanto transgresor de las normas ortodoxas que debe, en teoría, regir este género literario. Enrique Gallú Jardiel despliega todo su divertimento, toda su libertad, para darnos a conocer cosas como que Lope de Vega inventó la zarzuela, los escritores de la zarzuela barrían bastante para casa, o que los libretistas hacían que los y las cantantes se rompieran sus voces en las romanzas. Por otro lado, yo estoy prácticamente convencido que durante su lectura no tendrán ningún problema con el lenguaje, ya que es muy fácil de entender y de asimilar. El ritmo es vital y vibrante, el estilo está muy repleto de ironía, sarcasmo y mordacidad y elegancia. Yo fervientemente se la aconsejo, porque en estas fiestas navideñas cada vez ya más próximas y también de cara a la estación más cercana del invierno, su alegría y optimismo se le desbordarán, dejando su cierto pesimismo y tristeza. Un ensayo, en suma, para aprender, evadirse y relajarse con unas risas. Historia cómica de la zarzuela, de Enrique Gallú Jardiel, editado y publicado por la editorial Verbum, tiene ya un privilegiado sitio en uno de los preeminentes anaqueles de la Biblioteca Radiofónica Sonora, en, por supuesto, Letras Encadenadas.
Enrique Gallú Jardiel, buenas tardes y bienvenido a Las Letras Encadenadas. ¿Qué tal estamos? Muy bien estoy, muchas gracias por invitarme. Y a usted por participar, yo también le doy las gracias por ello. Enhorabuena por Historia Cómica de la Zarzuela. A mí, aparentemente es un ensayo, aparentemente serio, como otro ensayo, pero es tremendamente cómico, divertido, atrayente. Uno no sigue las reglas ortodoxas de cualquier ensayo, sino que mezcla esos dos géneros literarios que usted lo realiza tan maravillosamente bien. Ya sabe a qué me refiero. Bueno, muchas gracias. Es muy amable. Yo lo que he intentado en mi libro ha sido usar el humor para acercar este género a la gente, para recordarlo. No quiere decir que no sea a la vez un corpus serio. Los datos que se dan son totalmente fidedignos, únicamente la manera de contarlos pues es jocosa, es irónica, es paródica, pero en una de las secciones que es realmente prácticamente lo que es la historia de la zarzuela, pues doy todo un panorama desde el principio, desde sus orígenes hasta mitad del siglo XX, en que ya lamentablemente empieza a desaparecer, pues cuáles fueron las corrientes, cuáles fueron los estilos musicales, los principales compositores, las principales obras, sus características. Todo eso es realmente serio. Lo que pasa es que el humor pues es una herramienta que sirve para hacernos las cosas más simpáticas y más cercanas. Y además, como he dicho, desgraciadamente nada más que se representa de forma testimonial actualmente, bajo mi modesto entender. Es una pena, no solamente se representan pocas obras de las que hay grabadas, sino que hay muy pocas obras grabadas en comparación con las partituras que existen. Claro. Prácticamente hay grabaciones como de unas 80, 90 zarzuelas, de las cuales pues ya no se representan arriba de una docena, pero partituras hay miles realmente, y entre ellas pues habrá algunas malas y habrá algunas verdaderamente geniales que en su momento pues por lo que fuere no se grabaron y no han quedado no han quedado para los aficionados al género. Para mí, lo he dicho en mi comentario de reseña, era la zarzuela que quizás fuera el antecedente de los musicales. Bueno, prácticamente es el género equivalente. Nosotros decimos que la zarzuela es un género muy nuestro, y lo es hasta cierto punto, pero realmente en otros países tienen también su equivalente. En Francia está lo que se denomina la ópera bufa, que no es una ópera en donde todo es cantado, sino que hay fragmentos hablados. En Alemania, en Austria está la opereta, que básicamente es lo mismo, y en los países sajones, en Estados Unidos sobre todo, pues está la comedia musical, que es una comedia que tiene fragmentos hablados y fragmentos cantados, y prácticamente la estructura es la misma de la de nuestra zarzuela. Luego el tipo de música pues puede ser un poco de música más de salón, como es el caso de la opereta vienesa, o puede ser música más basada en lo folclórico, como es el caso de España en algunas épocas, pero es un género que ha existido en todas partes, porque a la gente le gusta. A la gente le gusta, y le gusta a veces más que la ópera, en donde las arias vienen alternadas con esos recitamentos que muchas veces pueden ser pesados para el público, y que en la zarzuela están sustituidos por fragmentos hablados que tienen pues su desarrollo argumental y que hacen que la historia avance y que pueda ser interesante, ¿no? Yo leí el otro día, la semana pasada, en un periódico de alcance nacional, de que decían que los musicales era la ópera de los pobres. ¿Esto, extrapolado a la zarzuela en aquellos tiempos, realmente también era así? La zarzuela ha sido un género muy popular en el sentido de que en su época se representó mucho, y lo que es curioso, se representó de una manera muy barata. A finales del siglo XIX, principios del XX, existían lo que se llamaban teatros por horas, en donde se representaban obras distintas una detrás de otra, una a las 4 de la tarde, otra a las 6, otra a las 8, otra a las 10, otra a las 12. La gente compraba entradas muy baratas para estar 3 horas o 3 horas y media o 4 en el local, y veía pues 2 zarzuelas o 2 zarzuelas y media, y esto hacía que se rentabilizara mucho el local. Todo lo que es los impuestos del local, la luz, todos los elementos, los gastos del teatro se rentabilizaban, porque el teatro estaba funcionando continuamente, el público entraba y salía, entonces era beneficioso para la empresa, era beneficioso para el público, que veía teatro por muy poco dinero, y claro, hacían falta muchas obras, entonces se produjeron muchas zarzuelas y se vieron muchas zarzuelas. En ese sentido fue el entretenimiento básico de los españoles a finales del XIX,
de lo mismo que hoy en día podríamos decir la gente ve la televisión, pues en esa época la gente iba al teatro a ver zarzuela. Vamos con... bueno, que ya le digo, le reitero mi enhorabuena, porque realmente su ensayo divierte, enseña e ilustra. Muy amable, muchas gracias. Vamos con la primera pausa, María Ángeles. Historia cómica de la zarzuela. Enrique Gallud Jardiel. El nombre de este género, la palabra zarzuela, se debe a que estas piezas se representaron inicialmente en el pintoresco paraje denominado La Zarzuela, dentro del real sitio de El Pardo. Allí, ese monarca juerguista que fue Felipe IV presenciaba cómodamente los espectáculos teatrales denominados Fiestas de la Zarzuela. Así es que el nombre viene de zarza. El género podía haberse acabado llamando arbustuzuela o matorrazuela. ¿Nos atrevemos a algo tan complejo y arriesgado como definir el género? Sí, nos atrevemos, porque somos más valientes que aquel rey visigodo que mató al oso y cuyo nombre no recordamos en este momento. Definición. La zarzuela es un género lírico-teatral dietéticamente insano que hace que tanto las sopranos como los tenores que las interpretan adquieran barrigas gargantuescas y pantagruélicas. Es broma, aunque no del todo, pero es mejor que nos tomemos más en serio nuestro trabajo y demos una definición aceptable. Ahí va. La zarzuela es un género de teatro musical en el que los pasajes cantados se alternan con otros hablados. ¿Ven? Ya la hemos definido. Ahora, que es una definición un tanto pigre, porque lo mismo podría decirse del género de la revista, que tiene partes habladas y cantadas. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente en la cantidad de carne que enseñan las tiples y las bicetiples. Si enseñan poca, es zarzuela, y es revista cuando enseñan mucha. Otro criterio diferenciador podría ser el de las plumas. En las revistas, los miembros del coro que sacan plumas son mucho más que en la zarzuela, lo que no es óbice para que en estas últimas haya también intérpretes con su pluma correspondiente. Radio Sapiens. Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Lope de Vega fue el inventor de la zarzuela. ¿Cuál es su biografía literaria, Enrique? ¿Perdón? ¿Cuál es su biografía literaria, Enrique? ¿La mía o la de Lope? La suya. Porque, le cuento, si usted me permite, Lope de Vega, cuando digo pongo esto, es el titular que yo pongo a la crónica. Sí. Extraigo, hago un extracto, cojo a mi juicio, el fragmento más representativo, un pedacito, para ponerlo en la crónica que yo después reproduzco aquí en el encuentro radiofónico literario. Claro que sí, era una broma. Bien, sí. Bueno, mi biografía literaria, a mí siempre me ha gustado el humor, siempre he escrito cosas de humor. Sin embargo, mi carrera literaria empezó con ensayos. Yo empecé publicando ensayos literarios, ensayos filosóficos, también sobre religión, algunos sobre la India, y solamente después de algunos años ya me dediqué únicamente a escribir libros de humor de todo tipo, y entre ellos esta serie a la que pertenece este libro del que estamos hablando, Historia Cómica de. Entonces he escrito Historia Cómica del arte, Historia Cómica del teatro español, Historia Cómica de la ciencia, Historia Cómica de la música. He escrito diversas, y una de ellas, y una de las que más cariño le tengo, es esta Historia Cómica de la zarzuela. Yo me dedico ya plenamente al humor, ya prácticamente no escribo literatura seria, porque es lo que más me divierte, lo que más me satisface, me da un grado de libertad, porque el humor te permite desbarrar, caer en el absurdo, inventarte cosas raras, no tienes que estar pendiente del dato ni del estilo, y en eso es en lo que pienso seguir. He publicado bastantes libros que tienen pues
complace decir, una aceptación entre los lectores. Creo que son libros agradables, son libros simpáticos, al alcance de todos, que todo el mundo lo puede leer y que ya digo, me proporcionan placer a mí al escribirlo y cubren pues distintos aspectos de la cultura. Yo me especializo en la parodia cultural, en parodia de género, en parodio películas, parodio novelas, en este caso zarzuelas, géneros literarios, y eso es un poco en lo que estoy. ¿De qué trata en síntesis su hermoso y divertido ensayo cómico Historia cómica de la zarzuela? Bien, ya digo, el objetivo es acercar la zarzuela, recordarla a los que la conocieron y acercarla a los que no la conocieron. Tiene básicamente dos partes. La primera es una historia de la zarzuela, como es el desarrollo de la zarzuela, del género, con todos sus elementos, ¿no? Desde el punto de vista musical, desde el punto de vista teatral y escenográfico, de la representación, los distintos estilos, movimientos, autores que ha habido. Y la segunda parte es una colección de argumentos de las principales zarzuelas, bastantes, ahí creo que son 30 y tantas sobre las que escribo, en distintos géneros, a veces en prosa, como un artículo cómico, a veces en verso, a veces en forma teatral. Entonces he intentado dar el argumento de las zarzuelas de una manera atrayente, de una manera simpática, para que la gente pues se sienta picada de curiosidad por verlas, ¿no? Además hay un elemento, y es que muchas veces los argumentos de las zarzuelas son bastante curiosos. Siempre se daba el fenómeno, y es lógico, que la gloria de la zarzuela principalmente se la llevaba el músico. Las zarzuelas se las conocía por la música y por ello se popularizaban. Entonces el autor, aunque hacía la mitad del trabajo y cobraba la mitad de los derechos de autor, el autor del libreto me refiero, pues no conseguía tanta fama. Entonces muchas veces teníamos a un músico de primera categoría que le ponía música a un libreto de un autor de tercera categoría. Entonces tenemos zarzuelas con una gran música y con un libreto un tanto deficiente, o que se presta un poco pues a reírte un poco de él, a burlarte de él por los elementos que conlleva. Y eso es un poco lo que es la segunda parte de este libro mío, que acaba resultando muy muy simpático. ¿Y cómo nació el mismo? ¿Perdón? ¿Cómo nació el mismo? ¿Cómo nació el género? No, ¿cómo nació el mismo? Me refiero el libro, la historia cómica. Bueno, como ya le digo, yo llevo escribiendo esta serie de historias cómicas que publico en varias editoriales. He escrito historia cómica de la psicología, historia cómica del derecho y sobre todas aquellas áreas que yo domino un poco, y la zarzuela es una de mis grandes pasiones. Yo he amado la zarzuela desde niño, me las sé de memoria todas las que están grabadas y las que están al alcance de los que no leemos música, y me pareció una cosa interesante. Los que hay escrito sobre zarzuelas son ensayos muy sesudos, ensayos muy serios, voluminosos, con un gran lujo de detalles, magníficos muchos de ellos, pero quizá un poco pesados para el lector de hoy en día, que quiere un poco más de brevedad y quiere un poco más de agilidad en lo que lee, y de ahí el elemento del humor. Escribí esta historia cómica de la zarzuela, además disfruté mucho haciéndolo, y planeo escribir una historia cómica de la ópera también, por supuesto. Es un género que todavía no he pasado por mi tamiz del humor. ¿Los autores de zarzuela siempre barren para casa y la música es sisada? Bueno, se ha dicho mucho eso, pero no es cierto. Evidentemente hay músicos que plagian música, como muchos artistas plagian a otros, pero yo rompería una lanza por los músicos españoles. En España la ópera no ha tenido mucho predicamento, la zarzuela es lo que lo ha tenido. Hemos tenido grandes compositores musicales que se han dedicado a la zarzuela y que tienen piezas magníficas, piezas de una complicación musical extrema y de una gran belleza. Otra cosa es que, por lo que hemos dicho antes, pues al repertorio han pasado algunas piezas, las más famosas, no son quizá las mejores, y son piezas en un acto, piezas cortas, con una música pues muy simpática, muy pegadiza, pero quizá no de gran calidad. Hay obras de mucha más calidad musical que son menos conocidas. Y yo aquí sí haría una diferenciación entre lo que se ha denominado zarzuela grande y el género chico, ¿no? Porque cuando llamamos género chico a toda la zarzuela,
pues es un error. Género chico, como tú muy bien has expresado, son las piezas cortas, normalmente son sainetes de tipo localista, de tipo regional, bien de ambientación madrileña o de ambientación aragonesa, andaluza, gallega, y la zarzuela grande no, la zarzuela grande pues puede desarrollarse en cualquier lugar del mundo, tiene una música que no está basada en el folclore, que no nos recuerda a ninguna música tradicional de una zona, sino que es música que puede tener influencia italiana, como la ópera, o influencia francesa según las épocas. En la primera mitad del siglo XIX, las zarzuelas españolas se les criticaba de que sonaban poco españolas y que sonaban muy italianas y que era una música muy italianizante, ¿no? Entonces la zarzuela ha pasado por estas varias etapas, y evidentemente hay músicos que habrán copiado, pero hay otros muchos muy originales que merecen pues nuestro aprecio. En cuanto a los libretistas, son los que han hecho el trabajo menos lucido, ¿no? A los que menos se conocen, porque hay también libretos de zarzuelas muy interesantes, algunos muy divertidos en terreno cómico y en terreno dramático, otros también de gran valor. ¿Y por qué se considera a Lope de Vega el inventor de la zarzuela? Bueno, la verdad es que mucha gente no le considera así. Hay un error de bulto en donde se dijo que la primera persona que escribió libretos para zarzuelas fue Calderón de la Barca, que escribió El Golfo de las Sirenas y El Jardín de Falerina, pero la verdad es que antes de Calderón, Lope de Vega, en el año 1627, estamos hablando del primer tercio del siglo XVII, en el 1627 escribió La Selva sin Amor, que era una pieza que tenía la mitad de texto y la mitad hablado y la mitad de música, o sea, exactamente canciones interpoladas en una pieza teatral, y era ya prácticamente una zarzuela. Entonces él es el creador del género, ¿no? Aunque en algunos libros ya digo que se menciona como primer autor a Calderón. Vamos con la primera pausa. Las zarzuelas mañas son un subgénero literario de pleno derecho, como las películas de vampiros, los telefilms de anoréxicas o los corridos mexicanos sobre caballos veloces. En ellas se recalcan a partes iguales dos grandes rasgos: la nobleza de alma y la dureza de mollera de los personajes autóctonos. Conste que no es culpa nuestra, que nos limitamos a constatar un hecho. Hablaremos antonomásicamente de La Dolorosa, una pieza que está diciendo desglósame, o para ser más modernos, deconstrúyeme. La letra es de Juan José Lorente, calagurritano de pro, y la música del maestro José Serrano, que no era de allí, pero que lo disimulaba muy bien. La obra se estrenó en algún año de aquellos por una compañía de las que había, en un teatro u otro de Madrid, aunque puede que se estrenara en otro sitio y nosotros no nos hayamos enterado. La acción, ambientada en la Vega aragonesa, según se entra a la derecha, fluye con fuerza morrocotuda. Al levantarse el telón, la escena está sola, porque los actores han pillado un atasco y llegan con retraso. Al cabo de 20 minutos aparece el hermano Rafael acabando de pegarse el bigote. Lleva una caja de pinturas y va acompañado por Perico, que, como su nombre indica, es el que nos tiene que hacer reír con sus simplonerías. El hermano Rafael está pintando una dolorosa para no tener que tragarse el rezo, que le aburre. Perico le lava los pinceles y no le lava también los calcetines, porque el otro usa sandalias. No ha dado 3 pinceladas cuando aparecen Fray Lucas y el prior a ejercer la censura. Ambos se traen una disputa, pues uno dice que es Lucifer quien mueve los pinceles del pintor y el otro dice que no es sino Satanás. La cosa es que ambos le tienen mucha envidia, porque por artista está exento de pelar patatas para las colaciones cotidianas. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas y oyentes, con el fabuloso y excelente ensayista Enrique Gallú Jardiel, que ha escrito un divertido, maravilloso
y magnífico ensayo titulado Historia cómica de la zarzuela, que dentro de esa aparente seriedad encuentra una gran simpatía, una gran comicidad y por ende un gran divertimento. La ha editado y publicado la fenomenal editorial Verbum. Las obras de los autores ilustrados como jovellanos nunca han tenido gran predicamento entre los lectores y las lectoras hispanos e hispanas. Bien, tenemos que ver que desgraciadamente el siglo XVIII no fue muy bueno para nuestras letras. Tenemos pocos autores y no de excesiva calidad, así como en el XVII tuvimos una plétora de grandes autores, ¿verdad? Lope, Tirso, Calderón, Quevedo, Góngora, bueno, Cervantes. En el XVIII no. Luego en el XIX volvimos a tenerlo, pero el XVIII fue un siglo un tanto árido. Entonces los autores de aquella época no consiguieron llegar hasta el público. Su estilo, has mencionado Jovellanos, muchos otros, Cadalso, los Moratín, pero su estilo era muy didáctico. Tenían mucho el empeño de enseñar y de que sus escritos fueran muy morales y fueran muy serios, y eso al final al pueblo llano no le acabó de convencer. La mayoría de la gente quiere una literatura un poco transgresora, un poco picante en lo sexual, un poco divertida, con bromas, o quiere todo lo contrario, quiere grandes dramas, tragedias, pasiones. Y la literatura de los ilustrados era muy fría, era muy razonada, era muy equilibrada, cuidaban mucho la lengua, pero les faltaba pasión, y esto se notó y en la lectura decayó muchísimo en aquella época. Entonces el siglo XVIII, que fue muy bueno en otros sentidos, para la música lo fue, y desde luego para las ideas y para las ciencias lo fue, pero para la literatura fue un momento bajo en nuestra historia. Por ejemplo, su ensayo Historia cómica de la zarzuela es un ensayo transgresor. ¿Y a qué me estoy refiriendo eso? A que, digamos, que no sigue las reglas ortodoxas de un ensayo. Claro, lo que pasa es que el humor me proporciona, a la hora de escribir, una gran libertad. Yo puedo, dentro de un orden de cosas, alterar elementos. Puedo decir, a continuación yo les tendría que hablar a ustedes del autor fulanito, pero como me cae mal, pues no les hablo y ya está, y me lo salto. Eso evidentemente en un ensayo serio no lo puedes hacer. Claro. En un ensayo en broma lo puedes hacer y tiene gracia o no tiene gracia, pero el público lo tiene que aceptar. En ese sentido mis escritos sí son transgresores. Yo ataco muchas cosas, evidentemente, satirizo aquellas cosas que me parecen mal, trato con cariño a las que me parecen bien. Siempre tengo una literatura bastante amable, bastante positiva, intento que se le coja cariño al tema. O sea, no es la mía una literatura ácida o una literatura corrosiva, sí es una literatura desmitificadora. Sí intento bajar del pedestal a aquellos autores o a aquellos artistas que me parece que están excesivamente encumbrados. Ha mencionado a Jovellanos, con todos mis respetos. Yo dudo mucho que nadie hoy lea a Jovellanos, y el que lo lea pues creo que se aburrirá soberanamente. Y la Catedral de la Zarzuela, dicho transgresor con el debido respeto y en sentido positivo, desde luego. Cuando yo me refiero a que este ensayo es transgresor, lo digo obviamente en sentido de positivismo, claro. de alabanza. La Catedral de la Zarzuela era el Teatro Apolo. ¿Dónde se encontraba y se parecía en algo a la actual? No, tenemos el Teatro Nuevo Apolo, que está en la Plaza de Tirso de Molina, sí, en Madrid. El Teatro Apolo estaba en la calle de Alcalá, en el número 45, esquina con Gran Vía. Era una zona bastante concurrida y era un sitio realmente, no sé, mítico, ¿no?, para los amantes de la zarzuela. Allí se estrenaron la mayor parte de las obras importantes. Había otros teatros, había muchos teatros, pues estaba el Novedades, estaba el Variedades, había muchos en donde se representaban zarzuelas, pero el Teatro Apolo tenía el prestigio de ser básicamente el teatro de zarzuela, de la misma manera que el Teatro de la Comedia era el teatro donde se consagraban los autores de comedia, ¿no? Y pues alrededor de él pues había muchas anécdotas y todo un halo de un mundo ya pasado. Y por lo general, ¿el gentío patrio prefiere ver un musical extranjero a una zarzuela?
Bueno, en ese momento quizá las generaciones jóvenes, por influjo del cine, de la televisión, están más cerca del musical americano que de la zarzuela, o consideran que la zarzuela pues no tiene mucho que ofrecerles. Desde luego, musicalmente no hay punto de comparación. Las zarzuelas tienen una complicación musical pues mucho más grande. Otra cosa es que los gustos cambian. Yo no sé si la zarzuela volverá a resurgir o irá muriendo poco a poco. Desde luego ya no se componen zarzuelas, eso es un hecho. Se intentó, después de la Guerra Civil, se intentó, algunos intentos hubo, pero no tuvieron éxito. En aquel momento los autores de zarzuela, después de la Guerra Civil, se reconvirtieron y empezaron a escribir revista, con músicas mucho más sencillas, mucho más simples, y luego aquello también desapareció. A partir de los años 50, 60, pues ya también desapareció. No sé yo si volverá a retomarse. Yo creo que debería. Yo creo que los pueblos tienen una obligación de mantener su cultura. Otros países lo hacen, nosotros deberíamos hacerlo. No se hace. En nuestro Teatro de la Zarzuela, al cabo del año se representa una zarzuela o dos, suelen ser las ya conocidas, suelen ser las de repertorio. Generalmente no se ponen en escena obras nuevas. Lo suyo sería que se fueran sacando partituras antiguas de los compositores famosos, que los ha habido muchos y muy buenos, y se fueran poniendo en escena para que la gente los viera, que hubiera una filmación y que por supuesto hubiera una grabación. Tenemos, por ejemplo, no sé, el nombre de Francisco Asenjo Barbieri, que fue toda una autoridad, un gran musicólogo del siglo XIX, un gran compositor, y que renovó la zarzuela española, le quitó el elemento italianizante, hizo muchos estudios. Este señor compuso pues como unas 80 zarzuelas, y de ellas hay grabadas 4. Nada más. Entonces lo suyo sería que autores de este estilo pues fueran saliendo a la luz, y que los teatros públicos pues se dedicaran a recuperar ese patrimonio cultural nuestro. En otros países se hace, pero en España lamentablemente no. Los bohemios de aquella época eran todos, con todo respeto y en el muy buen sentido, desgraciadamente unos muertos de hambre. Bueno, también son tópicos, ¿no? El hecho de que el artista bohemio, ¿verdad?, que vive en una buhardilla, que no come, que tiene la ropa raída, y un día pues consigue la fama, y entonces ya deja de ser bohemio, ya se convierte en un burgués y empieza a derrochar. Pero no es cierto. De hecho, muchos artistas, compositores y escritores de zarzuela ganaron mucho dinero con sus producciones y vivieron una vida bastante buena. Personas como Jacinto Guerrero ganó millones, personas como el maestro Chueca también. Evidentemente también está el ejemplo del compositor o del libretista que tuvo que pasar dificultades. Pero no, la bohemia es un elemento literario, es un elemento que se ha usado para ponerlo en las obras, ¿no? Pero no fue así la vida de los compositores. De hecho, ya digo que estas obras daban mucho dinero. Muchas de estas obras eran escritas en colaboración. Quiero decir que había un músico y a lo mejor había 2 libretistas, o sea que eran 3 personas a cobrar y vivían perfectamente de sus producciones. Los artistas bohemios es un cliché literario, no es la realidad de los compositores. ¿Y la basura nunca se retira de los barrios típicos de Madrid? Bueno, Madrid tiene su parcela dentro de este mundo de la zarzuela, pero no es el único. Sí es verdad que quizá las piezas de género chico más famosas han sido las que tiene el ambiente madrileño. Estaríamos hablando de La Revoltosa, de Agua, Azucarillos de Aguardiente, La Gran Vía, El año pasado por agua, La Verbena de la Paloma, aunque La Verbena de la Paloma es una zarzuela grande. Sí, estas son quizá las más famosas, pero no hay que circunscribir la zarzuela únicamente al mundo madrileño. Ya digo que en todas las regiones se han ambientado zarzuelas, muchas de ellas muy bellas, y todas han tenido su fama, no solamente en las regiones de España, hay también una tradición de zarzuela en Cuba. Hay muchas zarzuelas cubanas de gran calidad. Vamos con la tercera pausa. La acción de la pieza se sitúa en la Holanda de los tulipanes y de las campesinas rollizas por comer mucho tulipán.
concretamente en el pequeño pueblo marinero de Volendam, que no sabemos si es un lugar que existe en la realidad o un nombre ficticio que el autor se buscó mediante el socorrido procedimiento de cerrar los ojos y poner un dedo al azar sobre una página cualquiera de la guía telefónica de Ámsterdam. Pues a ese sardinero lugar llega un yate inglés que se ha roto por algún sitio y tiene que hacer reparaciones por valor de un pico para no irse a pique, capitaneado por el príncipe Alberto, que tiene tal fama de guapo que todas las aldeanas se han enamorado de él incluso antes de verle. Esto es una temeridad, porque al príncipe no se le conoce novia alguna y lleva 4 años sin salir de su yate y sin más compañía que los marineros de su tripulación, a pesar de lo cual dice vivir muy contento. Como fuere, en espera de que el príncipe en persona se digne desembarcar, las muchachas del lugar se dedican a timarse con los marineros, que son atentos y finos. Los mozos están celosos con muchísima razón y la aldea se encuentra toda desquiciada. La tensión del ambiente se puede cortar incluso con un cuchillo de los de untar la mantequilla, que son los que menos filo tienen. El cabo Stock canta una canción en la que informa que, para despedirse, su superior organizará una fiesta con cerveza, aceitunas y patatas fritas, por lo que todo el mundo acaba diciendo a gritos lo siguiente: Tranlarán larará, tranlarán larará, tralarán larará, tralarán larará. ¡Que viva el capitán! ¡Hurra por nuestro bravo capitán! Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos amigos, amigas y internautas y oyentes con el magnífico y sensacional escritor Enrique Gallud Jardiel, que ha escrito una extraordinaria y espléndido ensayo humorístico, cómico y divertido, titulado Historia cómica de la zarzuela, y que ha editado prodigiosamente bien la editorial Verbum. ¿Los libretistas de La Dolorosa reservaban a las cantantes solo para que sus voces se rompieran en las romanzas? No, yo creo que también es un poco del anecdotario del anecdotario del teatro. Hombre, hay historias concretas del compositor que se llevaba mal con un cantante porque a él no le gustaba cómo cantaba y la empresa se lo imponía, y entonces pues componía una pieza con una especial dificultad para ver si el cantante se equivocaba, pero no, normalmente no, porque eso iría en detrimento del compositor, haría que la zarzuela pues realmente fracasara, porque un gallo que soltara a un cantante en medio de una romanza pues supondría pues abucheo por parte del público y quizá el fracaso de la pieza. No hay tanto como esto. De hecho, los músicos tenían cuidado de adecuar sus partituras a los timbres de voz de los cantantes, ¿no? Porque incluso dentro de una misma voz, pues una soprano, lo que en zarzuela se llama la tiple, ¿verdad? Pues podía tener unos registros más agudos o más graves, y procuraban no dificultarles la vida y escribir partituras en las que sus artistas pudieran lucirse. Sí es verdad que muchas veces las obras se transportaban, se cambiaba el tono para adecuarlo a un cantante u otro. Los cantantes preferían no hacerlo porque era una manera de reconocer alguna debilidad, ¿no? De yo no llego tan alto o tan bajo, pero lo hacían en las orquestas para que el resultado armónico pues fuera mejor, ¿no? Y para evitar riesgos innecesarios. En la literatura costumbrista, ¿los malos son los de la otra región, en ningún caso los de la propia? Bueno, esto es una cosa que suele pasar. Es un poco triste decirlo, pero generalmente es así. Cuando vemos zarzuelas ambientadas en una región,
pues evidentemente los personajes negativos pueden ser de allí perfectamente, pero no es extraño que sea el forastero el que trae el conflicto al pueblo, ¿no? Siempre se habla de una sociedad que funciona más o menos bien y siempre hay un elemento discordante que puede ser de otra región o puede ser de la misma región pero de otro pueblo. Siempre el forastero es el que crea el conflicto. Esto puede verse en algunas muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en Gigantes y Cabezudos, que está ambientada en Zaragoza, y el sargento que malmete y que crea el conflicto pues es andaluz. Esto no es una generalización derogativa de los andaluces, puede ser una casualidad, pero podía muy bien no haber sido así, ¿no? Entonces estos elementos a veces servían para exaltar la patria chica, y había elementos, diríamos, de patrióticos muy intensos, ¿no? El canto a la huerta de Murcia en la parranda, o el canto a la Virgen del Pilar en Gigantes y Cabezudos, o siempre hay un elemento regional, puede ser religioso o simplemente folclórico, al que se le da mucho énfasis, ¿no? Y si es una zarzuela ambientada en el campo de Toledo, pues hay el segador que da su vida para que el pan crezca y todos se alimenten. Siempre se exalta un poco ese elemento hasta cierto punto heroico, hasta cierto punto ideal que tiene cada lugar, cada zona. ¿Y el elenco de Luisa Fernanda debía necesariamente sufrir para que el público no se aburriera? No, yo no sé si se ha dicho esto. Luisa Fernanda es una zarzuela bastante interesante musicalmente. El argumento también es entretenido, tiene sus historias de amor, tiene sus celos, sus desplantes, y tiene también una trama política inserta, y el público no se aburre con esta obra, no hay que hacer malabarismos. La música es también está muy lograda. Sobre todo un punto que tenían que cuidar los músicos era el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre las piezas, que no hubiera dos romanzas seguidas, que estuvieran alternadas con números del coro, que las piezas del tenor y la tiple cómica también estuvieran insertas en su lugar adecuado, que la gradación de la música fuera igual, que a veces sucede, ¿no?, que los mejores números están al principio, esto deslucía la obra, o que hubiera en un acto demasiada música y muy poco en otra. Había muchos elementos que considerar. Cuando el compositor tenía ya sus 10, 12, 15 números musicales, y tenía que repartirlos a lo largo de la obra, y muchas veces había que cambiar el orden de las escenas para que no hubiera dos números parecidos, para que después de una romanza de tenor pues no viniera una romanza de barítono, y para que los números corales y sobre todo los bailes pues estuvieran, diríamos, colocados a intervalos regulares, para que hubiera esa variedad, ¿no?, de una escena dramática, un número coral, una escena cómica, un aria de una romanza de la tiple, y para alternar la música. Es todo un arte. ¿Las damas cristianas solían ser muy beatas e inaguantables? Bueno, eso es una referencia que puedo hacer sobre el huésped del sevillano, donde menciono que el caballero español pues al final acaba enamorándose de una judía, de Raquel, ¿no?, en vez de enamorarse de una dama de su linaje, de una dama castellana. Es interesante, puesto que aunque el ambiente de las zarzuelas en general es bastante conservador, pero había muchos elementos de amores entre clases sociales, entre razas, inclusive había una bastante tolerancia por lo que es el otro, ¿no?, por lo que es la persona ajena. En ese sentido, las zarzuelas, aunque no lo parezcan, muchas de ellas eran bastante progresistas en su planteamiento, aunque en principio se nos hablara de un mundo tradicional y de un mundo teóricamente retrógrado, pero había bastantes elementos de ruptura en ellas, que creo que es algo que merece la pena considerarse. Le pongo un ejemplo, la del Manojo de Rosas. Claro, la del Manojo de Rosas, tenemos ahí un problema social, y hay un momento en que este burgués se disfraza de obrero para estar más cerca de la florista, y se le afea su conducta,
y se le dice la blusa de un obrero sirve para trabajar, no es para que un señorito vaya por ahí enamorando. O sea, se está haciendo una dignificación de las clases obreras, de las clases trabajadoras, en contra de los burgueses, ¿no?, que tienen su vida resuelta y juegan a los amoríos. Estos elementos son bastante curiosos y hay que destacarlos, ¿no? ¿Y se le ha pasado por su imaginación realizar un ensayo cómico sobre el bicho malo de la pandemia o sobre el confinamiento que trajo consigo la misma? Bueno, realmente no. Realmente no es que no se me haya ocurrido. Creo que escribir sobre la pandemia se nos ha ocurrido a todos los que escribimos. Lo que pasa es que no se debe. Mi estilo cómico, yo siempre tengo mucho cuidado de no herir susceptibilidades, y la pandemia desgraciadamente ha traído desgracia a muchas familias. No es materia para que nadie se ría de ella en absoluto, ni ahora ni dentro de 50 años. Entonces, cuando uno escribe y lo que escribe puede tener mínimamente efectos sobre los demás, pues uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Hay que respetar las cosas respetables y luego puedes reírte de las menos respetables. Hay muchísimas cosas poco respetables en este mundo, hay de sobra como para que uno pueda burlarse de ellas. Los malos libretos de Zarzuela serían uno de ellos. La pandemia y sus consecuencias no, porque desgraciadamente es algo de lo que todavía no hemos salido, que seguimos sufriendo y mucha gente ha sufrido y seguirá sufriendo todavía hasta que encontremos una solución definitiva. Entonces no voy a escribir sobre esto. Otra cosa es que no tengo ningún reparo en cultivar, y en otros momentos lo he hecho, el humor negro. Lo que pasa es que hay momentos, hay formas en que se debe hacer y momentos en que no. Vamos con la última pausa. Hay un reino que va muy mal, aunque los políticos insisten en que no pasa nada y que todo se encuentra bajo control. La economía está por los suelos y el rey es un inútil total, pero se trata de un reino imaginario. No se vayan ustedes a creer que se quiere hacer aquí alusión en concreto a alguna nación cercana a nosotros. No hay que ser mal pensado. La época es indeterminada, pero los libretistas son imprudentes y no saben guardar un secreto, por lo que se les ha escapado que allí los militares usan tricornio, lo que nos lleva a deducir que todo sucede en el siglo XVIII. En un salón del Palacio Real lleno de espejos y de escupideras de mármol, los cortesanos preparan una fiesta de bienvenida al rey, que se ha ido de gira por provincias y va a volver de inmediato. No falta nadie de la aristocracia del lugar, porque el cocinero real se da muy buena maña con los canapés. Tras una canción en la que coro se desgañita gritando ¡Viva el rey!, como unas 40 veces, llega por fin el soberano, que dice que está muy contento porque en los lugares visitados solo ha visto prosperidad, cerdos muy bien cebados y gallinas muy ponedoras. Lo que no sabe el monarca es que sus ministros han puesto decorados de mentira por los caminos que ha recorrido y contratado a actores gordos de mofletes sonrosados, rebosantes de salud, para que interpreten el papel de campesinos felices y de esta forma venderle al rey la moto de que el reino es jauja. El monarca hace algún comentario acerca de que todas las fachadas de las casas de los lugares visitados le parecían recién pintadas, pero aparte de eso no sospechaba nada. Como la rutina de la corte aburre al soberano soberanamente, como es lo correcto, este decide salir en un nuevo viaje de inspección por otros lugares de su territorio, esta vez de incógnito, lo que provoca el pánico entre sus consejeros, porque en esos sitios todo está manga por hombre y los campesinos a punto de rebelarse contra el tiránico rey que les cobra desmedidos impuestos. El tirano no sospecha nada, porque no es tiránico, sino tan solo muy tonto. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día, cada día, cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio.
Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Enrique Gallú Jardiel, muchas gracias por haber estado aquí en las Letras Encadenadas. Ya sabe dónde los tiene y hasta cuando usted quiera. Y como le hice saber ayer, María Ángeles, vamos a tratar de Enrique Gallú Jardiel en marzo o en abril un ensayo sobre la cocina, pero historia cómica de la cocina. Y sí, ¿a que sí, Enrique? Pues sí, es otro de mis libros, sí. Y es un tema que está hoy en día muy de boga, muy en boga, ¿no? Sí. Pues vamos a tratar, ya digo, en marzo o en abril vamos a tratar el ensayo cómico. Ayer lo vi y si le parece, le invito nuevamente a que ya el año que viene, como le refiero, en esos meses, hablemos sobre la cocina, que creo... Pues se lo agradezco mucho, quedo muy honrado y de verdad muchas gracias por su invitación. Gracias. Que le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde nuestras Letras Encadenadas. Otro para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.